Villegas, Julián y Macio, los saludamos desde Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto en saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, hay bastante material de lo que publicó en las últimas horas respecto a qué le agregaría o qué le quitaría, mejor dicho, y qué le quitaría a los cambios que pretende hacer Milei. Arranquemos por el tema nombramientos, porque el gobierno habla de poner más trabas a la remoción de miembros del Banco Central, pero también habría que hacer equilibrio en los nombramientos. Habla de simetría la propuesta que hizo hace poco. Bueno, sí, así es. Es una propuesta que hice con mi equipo de Fundación Capital. Usted sabe, un equipo que tiene ya 30 años y que trabaja mucho en políticas públicas y también con el sector privado. Y nombramos, como usted dice, en un posteo de 5 puntos ayer en X. Yo escribí un artículo para un matutino igual hace una semana, donde ya voy mencionando cuáles son los puntos centrales que debe tener la nueva Carta Orgánica. En lo que usted se refiere en esta pregunta es, así como debe haber mayoría del Senado y de diputados para poder remover al presidente o a un director del Banco Central, también debe existir lo mismo para el nombramiento, es decir, que haya simetría entre que se haga el mismo tipo de escrutinio y de evaluación del presidente y el directorio, tanto en diputados como en senadores, para el nombramiento. Y también voy más allá porque digo que el directorio debiera tener menos integrantes. Hoy tiene 10, a mi juicio, con no más de 6 se puede manejar perfectamente el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras, que son los dos instrumentos que tiene el Banco Central, la política monetaria y la política financiera, es decir, cuidar la salud de los bancos, que los bancos le respondan a la gente, que tengan la solvencia, los pesos, los dólares para devolver los depósitos, para hacer los préstamos, para hacer que el sistema de crédito funcione en la Argentina. Esa es una función del Banco Central y que ayer no estuvo puesta de manifiesto, pues si quieren eso vamos en otra pregunta. Pero a lo que se refiere a usted es, bueno, simplemente que el escrutinio que se tenga para la remoción también sea el mismo escrutinio para el nombramiento. Y le decía también que con no más de 6 directores, para darle permanencia a la política monetaria y a la institución Banco Central, es muy importante que haya nombramientos por la mayoría y por la minoría. Es decir, que el gobierno que esté en mayoría pueda nombrar 4 directores, o pueda proponer, mejor dicho, 4 directores y que se voten o no se voten, y 2 directores sean propuestos por la oposición, y que también no sea coincidente con el periodo presidencial. Estas serían las condiciones para darle también independencia funcional, independencia de criterio, y que los funcionarios del Banco Central, el directorio, esté libre de las injerencias que lamentablemente el presidente mencionó con mucho detalle en la noche de ayer. Ahora, Redrado, ¿cómo le va? Rosana Villegas lo saluda. Una de los ejes que marcaba el presidente cuando anunciaba esta reforma a la Carta Orgánica, hablaba de prohibir el financiamiento del déficit fiscal con emisión. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, al no permitir la emisión, se supone que el fisco va a gastar solamente lo que recauda. La pregunta es, ¿usted cree que eso es posible o estamos en la antesala de otro ajuste más para poder sostenerse esto de gastar solamente lo que recauda? Digo porque la recaudación viene en baja. Es muy buena su pregunta. Yo lo que necesita entonces, bueno, ahora salgamos del tema Carta Orgánica y ¿qué necesita la Argentina hacia adelante? Como usted dice bien en su pregunta, es necesario tener equilibrio presupuestario, y esto se ha hecho carne en la mayoría de los argentinos, que no quiere una marcha atrás, pero está claro que esto es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya crecimiento. La clave para que haya equilibrio presupuestario es ampliar la base de tributación, es que haya más argentinos que salgan de la economía en negro, que salgan de la economía informal y se puedan formalizar. Para esto hay que generar
incentivos sobre todo de naturaleza impositiva, por ejemplo, cuando se habla de reducir las retenciones, y yo no puedo estar más de acuerdo, pero generar un periodo de transición que las retenciones sean tomadas a cuenta del pago de aportes patronales, de manera tal que se transparenten trabajadores que hoy están en el campo. Mire, yo estoy haciendo un trabajo con mi equipo en Fundación Capital para todo el sector agro, de materia impositiva, tanto el sector empresarial como el sector trabajador, y usted tiene 400.000 trabajadores en la Argentina que están registrados y prácticamente 700.000 que están trabajando en negro. Claro. Entonces, esa es una economía que es inviable desde el punto de vista, le diría primero social, desde el punto de vista de trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura, pero también desde el punto de vista de recaudación. Es decir, la manera de seguir teniendo equilibrio presupuestario es tener más argentinos que paguen menos impuestos. Ese es el camino. Yo propongo una revolución impositiva, que Argentina reduzca sobre todo impuestos, los impuestos al trabajo, los aportes que pagan los empleados, sobre todo los empleados que están en relación de dependencia. Usted sabe que cada uno de los empleados que está en relación de dependencia paga un 18% de su salario. Es decir, una persona que está en blanco y cobra 1 millón de pesos, 180.000 pesos los tiene que tributar. Piense por un instante que en lugar de pagar 18, paga un 9%, eso sería 90.000 pesos más, primero, que le permite transparentar la economía, que le permite ingresar directamente, todo eso va a ir a consumo. Claro. Bueno, eso es lo que le está faltando hoy a la economía argentina. Se ha construido un piso que es el equilibrio presupuestario, pero bueno, falta construir todo el edificio que pueda contener a todos los argentinos. Y quedándonos en esto, en materia recaudatoria y en el problema que tiene el gobierno en ese sentido, ¿cuál es el punto más flojo, por decirlo de alguna manera, del mapa impositivo argentino y por qué el gobierno no logra avanzar en la reforma que en algún momento propuso? Ya que nos habla de una revolución, ¿cuál es el primer punto que habría que atacar? ¿Y por qué entendemos que el gobierno hasta acá no ha podido hacer ni una sola modificación de las que pretendía? ¿O ha hecho algunas pero no ha sido demasiado profundo? Bueno, el punto es que hay que tener un programa integral, y hasta ahora hemos venido sacando algunos impuestos, pero no de una manera sistemática, integral. Acá hay que dar vuelta al sistema impositivo. Por supuesto, esto requiere acuerdo con las provincias. Hay 3 impuestos distorsivos que hoy castigan a la producción nacional y que generan también que haya más economía informal. Uno es el impuesto, uno son las retenciones, por supuesto, el segundo es el impuesto al débito y al crédito bancario, y el tercero es el impuesto que tienen las provincias a los ingresos brutos. Por lo tanto, otra revolución que hay que generar es una revolución federal que permita precisamente bajar carga tributaria, que permita generar, sobre todo, yo empezaría, como le dije en la pregunta anterior, por la reducción de los impuestos al trabajo, sobre todo porque esto va a dinamizar el consumo, que es uno de los talones de Aquiles que hoy tiene el equipo económico. Usted ve una economía que solamente tiene 3 sectores que arrancan, y los sectores mayoritarios, como es construcción, comercio e industria, que están todavía en terreno negativo, y un consumo que prácticamente está estancado, sobre todo el consumo de alimentos, de bienes básicos. Bueno, bajar impuestos al trabajo para que puedan tener mayores ingresos los trabajadores en blanco, y también bajar aportes patronales para que pueda haber mayor formalización de trabajadores, es el camino a seguir para una gran revolución impositiva que también se aplique sobre la inversión. Le diría, Argentina necesita aumentar la inversión no solo a través de grandes inversiones como el RIGI, pero necesita un esquema de amortización acelerada para aquel que invierta, es decir, que pueda
deducir más rápidamente las inversiones en bienes de capital, que se tenga una devolución automática del IVA a aquel que empieza a levantar una nueva fábrica. Usted piense que alguien que levanta un galpón, que empieza a comprar chapa, tiene que pagar IVA y recién va a salir de ese galpón, de esa nueva línea de producción, va a tardar 1 año y medio, y mientras tanto está cargando con el IVA. Es decir, el IVA se debería pagar en la medida en que esa inversión esté produciendo y esté generando ingresos. Bueno, estos son algunos de los cambios que se requieren de naturaleza impositiva para poder realmente generar una formalización de la pequeña y mediana empresa y también de los trabajadores argentinos. Ahora, nadie podría estar en desacuerdo, volviendo al plano general de lo que propone Milei, nadie podría estar en desacuerdo con limitar el financiamiento desde el Banco Central al sector público, pero ¿puede traer algún peligro? ¿Puede que en alguna situación de emergencia extrema, por ejemplo, me acuerdo de la pandemia, esto nos pueda llegar a jugar en contra, que nos ate las manos ante una necesidad en la que podríamos llegar a aprovecharlo? ¿O siempre va a ser positivo tener este grillete? Mire, siempre es positivo no financiar con emisión monetaria. Lo que hace cualquier país normal es tener políticas anticíclicas, es decir, guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Y esto lo tiene que hacer el Tesoro Nacional, esto lo tiene que hacer el Ministerio de Economía. Lo que ha ocurrido con otros países en la pandemia, que han hecho precisamente guardar en épocas de vacas gordas y tener capacidad fiscal como para poder dar subsidios, como para poder dar ayudas en los momentos que sean críticos, y también hay que decirlo, tener abierto el mercado voluntario de capitales. Un país que tiene crédito internacional, que puede tomar fondos a 20 o a 30 años y a tasas de interés muy bajas, bueno, si lo hace para invertir, ya sea en un momento de crisis, todos los países de América Latina, en lugar de, usted toma el caso de la pandemia, en lugar de ir hacia emisión monetaria, fueron hacia los mercados voluntarios de capitales que les prestaron en una situación crítica, pero también a muy baja tasa de interés, con lo cual el que tiene que trabajar y hacer políticas permanentes, también el Banco Central, y en esto no lo tocamos el tema, pero ayer se habló mucho de no emitir pesos, y eso está muy claro porque genera inflación, pero también el Banco Central, en un sistema que es bimonetario, claro, por elección de los argentinos, necesita acumular dólares justamente para poder tener en momentos de crisis o en momentos de tensión cambiaria, ya sea externa o interna, tener la capacidad de brindar predictibilidad cambiaria. Por Martín, lo tanto, ese es el camino que debe seguir la Argentina. Le hacemos las últimas dos. Sí, su mirada sobre esto que planteaba también el presidente cuando decía que el Banco Central no podía financiar nunca más el déficit, y proponía, entre otras cosas, llegado el caso, de una crisis, que el Congreso salga a encontrar los instrumentos para salir de esa crisis, y si no fuese así, que la parte política, que el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta, el grupo de ministros y los legisladores no cobraran ni un peso hasta que se pudiera salvar o subsanar esa crisis. ¿Eso usted lo ve constitucional, lo ve posible, o es si se quiere, una salida populista? No, mire, lo importante es el concepto. El concepto es que Argentina no tiene que gastar más de la cuenta, como se preguntó en la pregunta anterior. Me parece importante saber que vienen épocas malas, y por lo tanto la clave de un buen gobierno, de un buen equipo económico, es hacer política anticíclica, es decir, guardar cuando tiene superávit fiscal, guardar herramientas como para poder o incrementar el gasto a través del ahorro que tiene fiscal en épocas de bonanza, o bajar impuestos de la manera
que considere necesario, y un Banco Central que acumule reservas cuando hay ingreso de divisas y que las pueda utilizar cuando hay salida de divisas. Por supuesto, si a lo que se refiere es que si hay exceso de endeudamiento y el Congreso no se pone de acuerdo, bueno, hay ejemplos, se ha tomado de la legislación de los Estados Unidos, de lo que se considera, lo que se habla, la palabra que utilizó también el presidente ayer, el shutdown, es decir, se cortan los servicios del gobierno, se dejan solamente los servicios esenciales, en este caso, en el caso del gobierno americano, hasta que se ponen de acuerdo en los niveles de endeudamiento que puede tener el país de acuerdo a lo que le prestan en los mercados voluntarios, nunca que sea en los mercados forzosos. Por lo tanto, un país normal, un país emergente normal, debe tener superávit fiscal, con ese superávit que sea suficiente para pagar los intereses de la deuda, renovar el capital a medida que va venciendo, tener una economía en crecimiento que haga que la deuda represente cada vez un menor porcentaje de la producción total nacional, y tener políticas anticíclicas, anticrisis, como dije de manera muy simple, ahorrar en épocas que las cosas vienen bien, en épocas de vacas gordas, cuando hay ingreso de divisas, cuando hay mayores exportaciones, eso permite tener más dólares. Bueno, es momento de acumular para prepararse también para tiempos más difíciles. Bien. La política económica mundial marca extremada volatilidad y por lo tanto un buen equipo económico tiene que guardar las armas, tanto fiscales como monetarias, para los buenos tiempos como para los malos. Martín, cerramos la nota con dos más breves y más light. La primera, como alguien que estuvo al frente del Banco Central 6 años, ¿qué puntaje le pone del 1 al 10 a la reforma que propone este gobierno? Mire, vamos a ver lo que sale, pero sin duda el concepto más importante que le pongo un 10 es evitar que la política saquee al Banco Central. Hay que una buena decisión. Generar una muralla china entre la política y los manotazos al Banco Central, porque eso termina perjudicando a los argentinos. La pregunta es también por qué esto es importante para todos los ciudadanos que nos levantamos a la mañana, trabajamos, toman el tren, etcétera. Bueno, en dos cosas: en tener estabilidad de precios, que cuando vayamos al supermercado lo que pagamos por el changuito sea lo mismo mes a mes, y también para la producción nacional tener predictibilidad cambiaria, no tener 10 tipos de cambio, no poder generar o importar los procesos, los insumos que se necesitan para un proceso productivo. Todas estas trabas traban precisamente la producción y el consumo, y en eso sin duda es un paso adelante. Por supuesto, creo que hay una discusión importante, varios senadores y diputados me han consultado al respecto, haré los aportes como ciudadano o también como los hice ayer públicamente para el debate, simplemente como un aporte, sobre todo en lo que tiene que ver con la estabilidad financiera, y ojalá salga una buena ley que también, no lo hemos dicho en este espacio, debe ser aplicada para el próximo periodo gubernamental, de manera tal que no haya especulación que esto se hace para tal o para cual persona, sino se hace para institucionalizar cambios en la Argentina. Martín, muchísimas gracias por habernos concedido este ratito y explicarnos su mirada sobre lo que acaba de proponer el Ejecutivo. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Buen día. Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central, uno de los hombres que más reconocimiento tiene en esta materia, charlando con nosotros. Y de ahí nos vamos a nuestro hombre especialista en economía,